esperando la hora exacta. La autorización y ya se juega. Guaraní Olimpia, aquí por Tigo Sports. Iván Torres, gira Torres. Torres que pelea, la perdió, la punteó bien Fernández. Aquí está Dorrego, la cambió Dorrego. Zárate con golpe de cabeza. Rubén Darío Ríos que la eleva y pica. Iba Bernardo Romeo y es rápido. Velocidad supersónica. ¡Benítez! ¡Gol! Romeo Benítez, siempre se la tocaban a él, lo buscaban permanentemente y una iba a ganar y la ganó. Picó Bernardo Romeo, picó habilitado, se metió con total intención de sacar el disparo, la acomodó de cabeza y sacó el tiro, colocado contra el vertical derecho y aparece Bernardo Romeo Benítez como un romántico del gol para conectarla contra el vertical derecho. Golveira. No puede Iván Torres. Tito de vuelta. Pase para Fernández que pica y va. Y la conducción de Huguito para Olimpia. Alejandro Silva ahora. La dejó para Cardoso. La cambia. ¡Está! ¡Gol! ¡De Olimpia! Y aparece Fernández para empatarlo. Huguito, que fue el iniciador, se metió a puro ritmo en los metros finales, buscó la zona de promesa, se asoció y picó al espacio, fue por el empate y lo ha conseguido, lo ha logrado Huguito Fernández como un rayo dentro del área rival, lo empata aquí en la Toldería, 1-1 Fernández. Fernández ahora, juega Fernández para Cardoso, Fernando Cardoso para Olimpia, lo acompaña Huguito, picando al centro del ataque Paiva, centro para Paiva, arriba el envío, llega Tito Torres, Torres que va, Torres, Paiva, ¡gol! ¡Gol! De Olimpia, Guillermo Paiva se metió al centro, buscó la oportunidad del gol, buscó la colocación exacta. Guillermo Paiva, vean ustedes ese movimiento dentro del área, siempre buscando, queda habilitado y ahí lo empuja dentro del área menor, convierte el segundo para Olimpia. Venía siendo intenso, presionando, yendo contra los centrales y ahora fatal en esta parte del partido. El juez del partido marca y es el final del partido aquí en la Toldería. El clásico más añejo lo ha ganado Olimpia con goles de Fernández y Paiva.